As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? A tope con la Copa, que es mi lema de esta semana. ¿Recuerdas que hace un par de temporadas la Federación trató de impulsar esto de la Copa Mola, que ya te dice un poco cómo nos ven los dirigentes del fútbol a los hinchas, ¿no? O sea, la edad mental que tenemos, porque cuajó lo de la Copa Mola un poco. Entonces yo estoy ahora a tope con la Copa después de las dos semifinales que hemos disfrutado en los partidos de ida, el apabullante 4-4 entre el Barça y el Atlético de Madrid y la victoria del Madrid en otro tipo de partido, pero también bastante entretenido, contra la Real Sociedad 0-1. Sí, empezamos si quieres por el primer partido, por ese Barça Atlético de Madrid con sabor noventero, como mucha gente ha apuntado, que recordaba a esos partidos, esos duelos entre esos dos equipos que acababan con tanteos altísimos, y un 4-4, la verdad que desde el segundo 20 nos tuvo al borde del sillón, ¿no? Con ese arranque fulgurante del Atlético de Madrid, con ese Julián Álvarez que en 20 segundos casi había podido marcar 2 goles, y a partir de ahí fue un partido de idas y venidas y de un ritmo frenético. Fue como me recordó nuestro amigo David Usuario, la doble trampa del 2-0, ¿no? Porque pasó el partido del 0-2 al 4-2 y del 4-2 al 4-4. De esos partidos noventeros, yo recuerdo uno en el Calderón, que creo que va ganando el Barça 0-3 y termina 4-3, ¿no? ¿Es así? Luego otro en el Camp Nou, que de Copa del Rey, que marca al final Juan Antonio Pizzi el gol de la victoria del Barça, creo que es un 5-4, ¿no? Con De la Peña, con Ronaldo, con todos los del Barça al ataque, ¿no? Y no sé si hubo más, porque han pasado muchos años, Javier. Como siempre recuerdo aquí, han pasado muchos años de todo. Estoy hundido. Hubo uno de 4 goles de Pantic, ¿no? Ese es el de Pizzi, me parece, ¿no? 5-4. Sí, yo creo que sí. Porque, claro, siempre recuerdo ahí que la gente decía, imagínate marcar 4 goles, ¿no? Y perder un partido. Pues eso le pasó a Pantic, porque luego el mítico regate de Caminero fue un partido de Liga, creo que es el año del doblete del Atlético, ¿no? Pero no fue tan... Que gana 1-3 el Atlético de Madrid. 1-3, sí. Pues sí. Bueno, después de este repaso que puede hacer cualquiera en Google en lugar de escucharnos, yo tenía un chiste primero, porque no jugó Oblak, el portero del Atlético de Madrid, titular habitualmente, sino Musso, es un portero argentino, que al pobre le estaban cayendo muchas críticas al descanso, ¿no? Porque quizás sin tener ningún fallo súper gordo, pues quizá pudo hacer algo más en algún gol, ¿no? Y yo me gustó pensar que en el descanso, si alguien le había dicho algo, él contestó, es que estaba muy solo, ¿no? ¿Cómo es Musso? Estaba muy solo. Me dejáis muy solo. Y luego apareció Sorloz apareció, como siempre, en el área mágica de Montjuic, en el descuento. Y entonces el portero del Barça, Szczęsny, podría haber dicho, es que estaba Musorloz. Pues esto es lo que tengo aquí apuntado yo desde el martes por la noche, Javier, para decir, con esto voy a impresionar
a toda Y España. me gusta que no hayas podido ni aguantar. Has dicho, bueno, voy a sacar ya la artillería pesada al comienzo, como estos conciertos en los que Sí, salen sí. con la canción más conocida al principio, ¿no? Para ya tener al público encendido. Normalmente hasta el minuto 20 suelo Sí, simular que me aprovechando, interesa sí. algo del partido, ¿no? Esas cosas, pero yo he dicho, mira, vamos con todo desde el principio y nada, no sé. Fue un partido muy bonito, ¿eh? O sea, fue un partido que lo disfruté bastante. O sea, no tenía muchas expectativas porque digo, bueno, partido de ida, quizá sea más control, ¿no? Que ocurre a veces en las eliminatorias, pero creo que el Atlético salió con la intención de sorprender al Barça al principio, ¿no? Lo hizo y claro, ya una vez un partido que tiene 2 goles tan rápidos, ¿no? En apenas 6-7 minutos, 5 minutos, pues ya se rompe, ¿no? Y es una bendición. Sí, y luego aparte es que el Barça tiene ese instinto un poco suicida con el que afronta los partidos y sobre todo los finales de los partidos, que claro, es que es un poco favorece el espectáculo, porque es como, el Barça ahora mismo le veo como, te he dicho muchas veces que me despista, ¿no? El Barça de Flick, que no sé si puede ser por momentos el mejor equipo de Europa y por otros momentos parece de verdad un equipo casi de alevines por los errores facilones que cometen, ¿no? Pero le veo como ese amigo muy motivado que tienes en la playa, que cuando juegas al fútbol con él, te hace unos paradones y hace como que tú parezcas mejor también, ¿no? E incluso a veces canta, pero que favorece el espectáculo y se entrega al momento, ¿no? Pues el Barça el Barça de Flick le veo un poco así, ¿no? Que de repente se pone 2-0, 0-2, de repente juega de una manera impresionante y luego comete errores ridículos para un poco crear emoción, ¿no? Y que haya un poco de tensión en el partido. Es como un Sí. público, o sea, es como un rival agradecido el Barça. Sí, es de los que no sabe frenar, ¿no? Tú si quedas un viernes por la noche a cenar con el Barça de Flick, sabes que se va a ir el último. O sea, ¿no? Que probablemente llegue al after o similar, ¿no? No es de los que tiene la capacidad de autocontrol para decir, ya he conseguido lo que quería, quizá, a las 2 de la madrugada, ¿no? Pues me voy a mi casa y aprovecho el día siguiente, Sí. ¿no? Todavía no. Creo que es algo que va parejo a la juventud que tiene el equipo, ¿no? Es verdad que hay quizá un veterano por línea, se puede decir, ¿no? Pero en general es un equipo bastante joven, ¿no? Que ese control. Pero ¿tú crees que es un tema de juventud? Yo tengo mis dudas. Yo creo que es un tema más estructural. O sea, que yo creo que el Barça de Flick con un equipo de veteranos jugaría, o sea, concedería los mismos errores, porque es un asunto de filosofía de equipo. O sea, yo creo que no es tanto que quede señalado Gavi o Valde o Pedri, sino que a veces le ocurre a Íñigo Martínez, que no es precisamente un chico, ¿no? O Koundé, que tampoco creo que ya sea un chavalín. Ya, pero no sé. Yo creo que sí que influye un poquito de cositas. O sea, dentro de la misma idea, evidentemente la idea va a ser esta, pues algunos matices, ¿no? De que, yo qué sé, pues una faltita, un algo, un saque de banda, pues que matan el partido, ¿no? Y creo que va a ir hacia eso el Barça a medida que evolucione en las siguientes temporadas, me parece a mí, no sé. Es verdad que a veces cuando llega un entrenador, para convencer a los jugadores de cómo él quiere que jueguen, tiene que mostrarse un poco cerrado, ¿no? Obtuso en ese sentido, decir, no, nosotros vamos a jugar así. O sea, no se puede Sí, dudar, nosotros vamos a sí. jugar con la línea a esta altura, sí o sí, siempre, ¿no? Que fue un poco lo que contó el otro día Michele con el Girona cuando fue a jugar al Bernabéu y que contó en la rueda de prensa post partido, dijo, el año pasado vinimos como a jugar de tú a tú al Madrid, nos metieron 4 y esta vez yo ya he aprendido oye, primero vamos a preocuparnos de defender y luego ya atacaremos en el Bernabéu contra el Madrid. que, que esto que está pasando, no sé quién se lo leí, que tenía un poco de razón, ¿no? Que
esto que tú dices a menudo, ¿no? De que si Cruyff volviera a entrenar al Barça, le acusarían de ser poco cruyffista, ¿no? Por ejemplo, realmente esto de Flick es muy del Barça de Cruyff, del momento, ¿no? Que también creo que es lo más parecido desde entonces, ¿no? Porque, por ejemplo, el Barça de Guardiola era un equipo que controlaba mucho más los partidos, ¿no? Que sí que tenía esa capacidad de coger la pelota en los últimos 20 minutos y se acababa el partido, ¿no? Sí. Así que no sé, pero hablemos del Atlético, Javier, hablemos del Atlético un poquito, que hemos hablado aquí en las últimas semanas, o sea, lo que supone tener en el banquillo, que creo que es la gran diferencia, una de las grandes diferencias de Atlético de esta temporada con otros años, que es el fondo de armario, ¿no? Porque sales con Julián Álvarez, que es un jugadorazo de inicio, y luego esa capacidad de tener ahí a tu Correa, a tu Sorloz, o sea, Sorloz jugando 20 minutos es el mejor delantero de la historia del fútbol, me parece a mí. O sea, arrambla con todo. Y es que he leído que entre los dos, entre Correa y Sorloz, llevan 15 goles saliendo desde el banquillo. O sea, que esto es una barbaridad. Y además 15 goles que muchos de ellos han significado puntos y goles importantes. ¿Sabes por qué Sorloz es tan coordinado y corre tan bien, pese a medir casi 2 metros? Porque jugaba al balonmano de pequeño, al baloncesto, algo así. Pega mucho esta historia. Casi. O sea, pega mucho esta historia random. ¿Es verdad que jugaba balonmano? O sea, ahí te has tirado un triple. Pero bueno, en Noruega se juega mucho balonmano. Pero eso, sí. él dice que es porque patinaba sobre hielo. Uy. O sea, ni siquiera hockey. Hacía patinaje sobre hielo. Era bastante bueno. Hasta por lo menos 14, 15 años. Compaginó los deportes hasta que ya se decidió por el fútbol porque era bueno. Pero que esa coordinación de patinar sobre hielo, pues que luego le ha servido para el fútbol. No sé yo hasta qué punto esto es así. No sé si alguien que patine sobre hielo nos lo puede indicar. Pero la verdad es que la coordinación que tiene para la altura es fascinante. ¿Sabes también que me han dicho que por lo que Sorloz es tan coordinado, también es porque su madre de pequeño le hacía lo de la siesta nórdica? O sea, le dejaba un cuarto de hora fuera de los sitios para que ensanchara los pulmones y el sistema inmunológico le mejorara. Hombre, la verdad es que se ha criado bien. También es por eso. No encontrarás pruebas de esto, tampoco nadie te lo negará. Entonces, como otro día lo hablamos, te lo engancho. Un oyente me pasó unas imágenes. Sí. Que creo que era Moscú. Que parecíamos tú y yo. Sí. le dije. Era Moscú, era un montón de cunas, ¿no? Ahí en el frío invierno, con bebés durmiendo la siesta, ¿no? Que quizá ahí estaba Tachenko, ¿no? Estaban todos los jugadores de la URSS de baloncesto o de fútbol. Estaban ahí, quizás sea el secreto. Pero hay algo más con Sorloz que te quería contar, Javier. ¿Tú sabes cómo lo llama Simeone desde el primer día a Sorloz? No. Lo llama sicario. Sicario. Se ve que el primer día ya le llamó sicario, le dijo, tú eres mi sicario, tú tienes que ser un sicario, tienes que ser un killer, tienes que ser sicario. O sea, Alexander Sicario Sorloz, y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Buena película de Sicario, ¿eh? De Denis Villeneuve con Benicio del Toro y más gente. Me gustó mucho esa película. Te la recomiendo, Enrique. No la he visto, Javier. Te la recomiendo, muy buena. Muy buena. Muy buenos tenistas también, los Sánchez Sicario, ¿no? Arantxa, Emilio Sánchez Sicario y Javier. Hoy mucho juego de palabras, ¿eh? Ya hemos excedido, ya hemos cumplido. Lo que yo veo es un poco... Yo considero que es un error de Flick. O sea, yo en estas cosas entiendo que te sorprendan una vez, pero cuando te sorprenden 2 veces el mismo jugador, de la misma manera, en el mismo momento, ahí ya, para mí es culpa del entrenador. Es el dicho ese en inglés de jódeme una vez, culpa mía. Jódeme 2 veces, jódeme una vez, culpa tuya. Jódeme 2 veces, culpa mía. O sea, como que como ha mejorado mi inglés, ¿te he entendido?
perfectamente. que debería haber aprendido la lección, ¿no? No tropezar con la misma piedra. Yo creo que, igual que lo critiqué con Ancelotti, que si el Barça te mete 4 goles en una parte en el Liga y luego te mete 4 goles en una parte en la Supercopa, algo estás haciendo mal o algo estás volviendo a caer en un error recurrente. Y creo que el Barça con Sorloz y con el Atlético de Madrid le hizo la misma jugada. Además, es que había algo en el ambiente que, a partir del gol de Llorente, claro, que es un poco el que revitaliza el partido en ese momento, se estaba viendo venir el gol de Sorloz de alguna manera. Pero es que también es muy, muy al límite este gol de tiempo. Sí, no, es que como dices, Sorloz ya marcó en la misma portería, en el tiempo de descuento, en el partido de Liga. Y la temporada pasada, con el Villarreal, en ese Barça-Villarreal también loquísimo, que termina 3-5, me parece, Sorloz también marca en esa portería y en el descuento, en Montjuic. O sea, que por lo que concluimos que Sorloz sería el mejor deportista de la historia, ¿no? Si solo se jugara fútbol en esa portería y en ese descuento, ¿no? Pero sí, vamos a ver la vuelta. Esto lo que, mira, a tope con la Copa, pero me molesta un poquito que haya que esperar tanto. Sí. Hasta abril. Hasta abril. Hay dos cosas que yo creo son un poco que no me gustan de esta Copa tan molona, como por seguir con el lema ese que tú me has dicho antes. Uno es el parón excesivo que hay ahora, que al Madrid le vino bien hace 2 años, y entonces por eso no lo veo tan mal, en el fondo, porque el Madrid perdió 0-1 contra el Barça en unas semifinales, y luego de repente en esas 4 o 5 semanas recompuso filas y ganó en el Camp Nou 0-4 con un hat-trick de Benzema. Pero sí que es un poco bajonero este parón tan excesivo. También me parece un poco bajonero que se juegue tan tarde los partidos, ¿no? 9:30 de la noche parece tardísimo. Tú y yo somos aves nocturnas, somos bastante búhos, e incluso no nos gusta. Bueno, pues también se junta con los cierres y tal, y es demasiado tarde los partidos. Es que es muy español esto de jugar de todo demasiado tarde. Como padre de un niño futbolero de 8 años, pues claro. ¿Qué hacemos? ¿El niño se va a la cama y se pierde el partido, o se queda a ver el partido y no va al colegio al día siguiente? Pues bueno, pues evidentemente, pues muchas gracias a los compañeros de Teo que han pasado los deberes. No ve los partidos. Se queda sin dormir, va a un after y ya su vida se va por un terraplén, por un partido de semifinales de Copa del Rey. Sí, pero ha aprendido que él mientras está desayunando por las mañanas se pone los resúmenes, entonces se va con mínimo de información al día siguiente a clase, pero claro, es que es muy tarde. Yo entiendo que televisivamente pues les interese, ¿no? Después del telediario, lo que sea, pero es que... Sí, pero que es que va a haber un momento en el que tengamos que cambiar esto, la dinámica. O sea, yo creo que el fútbol es de lo que más puede cambiar estas dinámicas. Entonces te quiero decir que es que estar eternamente poniendo las cosas tan tarde en televisión, y que las nuevas generaciones también tengan que adoptar estos horarios un poco, para mí, ridículos. Y ya te digo que tú y yo somos bastante noctívagos. O sea, te quiero decir que no... Sí, claro. Yo llevo a mi hijo al colegio, me vuelvo a la cama y luego hasta las 11 igual no entro a trabajar. Porque pero conozco a mucha gente que para mí son como marcianos, pero que les conozco y son incluso amigos, que están en la cama a las 10 menos cuarto, a las 10 muchas veces. O sea, que me parece muy, muy, muy loco que haya estos horarios. Pero bueno, o que mantengan los horarios, pero que todos empecemos a trabajar a las 11 de la mañana y los colegios y institutos hasta las 11, ¿no? Adaptamos todo. Como si no lo hicieras tú ya. No, pero digo todo el mundo, porque si no ya... Sí, claro. Quieres arrastrar a la gente a tu modo de vida. Alargamos el día, o sea, vivimos más horas que en Noruega. Y entonces luego llega Sorloz y es más fuerte, ¿no? Más alto, más todo, ¿no? Pues por eso, porque durmió más horas, aunque fuera en la calle a menos 20 grados, pero durmió más horas cuando era niño, Javier. Pero yo esto de
claro, por una parte, a mí esto me pasa con el fútbol, ¿no? Con mi equipo. Ves un partido importante en el horizonte, o ves el final, un ascenso, o una final, o lo que sea, y por una parte quieres que llegue, pero por otra pienso en todas las cosas que tengo que hacer hasta ese momento, ¿no? Hasta mayo o abril en este caso, y no quiero que llegue. O sea, como que se marchita en mí un poco la ilusión por ese momento, porque pienso, tengo que ir a tal sitio, tengo que hacer tal trabajo, y esto no me gusta mucho del fútbol, Javier, no sé. Sí, a mí también. No hay solución, pero quería compartir contigo este desasosiego. Hablando de cosas sin solución o que sin aparente solución, pero que a lo mejor es fácil, pude observar en ambos partidos, en las dos semifinales, que muchos jugadores resbalaban continuamente y resbalaban en momentos bastante cruciales. Koundé, de hecho, en la última jugada, creo que tiene un patinazo, ¿no? Resbala y pierde la marca. Y hubo varios casos de jugadas que van bien y que un resbalón inoportuno casi lo lleva al traste. De hecho, Hendrik también se medio resbala en el gol que marca si te paras a verlo. Y luego hubo varios patinazos en el Real Arena. O sea, no sé si es un tema de cuál es el problema. Yo creo que tengo la respuesta a todo esto, Javier, como siempre. Por una parte, ¿sabes quién no se resbaló? ¿Quién? Sorloth, porque de pequeño hacía patinaje sobre hielo. Claro. Todos los jugadores. Tú haces patinaje sobre hielo y luego pues el césped no es ningún problema. Mantener la verticalidad es fácil. Claro, esto es así. Es como si juegas a fútbol con una pelota de tenis un montón de horas, luego coges una pelota de fútbol de verdad y es muy fácil, ¿no? Los impactos y estas cosas. Pero no deja de ser curioso también que después de este aterrizaje masivo de la tecnología en el fútbol, ¿no? Que el talón de Aquiles todavía sea, ¿no? Algo tan primitivo como un resbalón, ¿no? Que es algo que tiene su gracia, ¿no? O a mí por lo menos me la hace, ¿no? O sea, a ver si no sé si habrá solución, ¿no? A ver, estos departamentos de I+D+I de las marcas de botas o de césped también, no sabemos quién será la culpa del todo, pero esto no pasa en muchos deportes, ¿eh? No. Por no decir en ninguno. Tú imagínate, o sea, los de rugby no se resbalan, o se resbalan muy poco. En fútbol americano tampoco se resbalan tanto. Entonces, me parece muy una cosa bastante evitable. Pero ya sabes que el fútbol es bastante... toma de repente dinámicas muy extrañas, ¿no? De hecho, espinilleras que ya no cubren las espinillas y las tibias, medias que no llegan al final, cambios que no están preparados. Hacen muchas esas cosas que no tienen demasiado sentido, ¿no? El de tenerte que vestir cuando llevas todo el rato en el banquillo, ¿no? Y hay una urgencia y tardas un montón en salir, ¿no? Hay un montón de incongruencias en el fútbol que se aceptan, no sé por qué. Y luego estamos reventándonos la cabeza para averiguar y les ponemos un GPS a los jugadores en el pecho para estudiar su recorrido y optimizar datos, y luego las cosas más que están delante no se hacen porque no se hacen, ¿no? Y yo creo que un tema de revisar bien los tacos o tener botas apropiadas para el tipo de césped o el analizar bien qué tipo de césped está, cómo está el agua, y tener a un tío que te diga, oye, vamos a tener estas botas, este tipo de taco porque está resbaladizo, ¿no? Pues me parecería bastante obvio, ¿no? Pero no se da porque no. Hasta que llega un Luis Enrique de turno o alguien que incorpore a un gurú de esto y todo el mundo de repente ficha uno, ¿no? Esto es así, esto es como efecto contagio. Sí. Un podólogo, ¿no? Un podólogo especializado en... Sí, un podólogo. No sé, ¿qué animal tiene muy buen agarre? En guepardos, ¿no? O sea, que unas botas que simulen las patas de los ¿no? Y las garras de los guepardos, y las Adidas Guepardor se pongan un poco de moda. Es que demasiado bien estamos de la cabeza con tantos sinsentidos que hay el fútbol, ¿no? Que tiene el fútbol. Oye, pasando un poco al
al partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid, si te parece. Endricky Ballester, Endricky al final será bueno, ¿eh? Al final será bueno. Yo era bastante escéptico con el muchacho, que es verdad que es muy, muy joven, pero de repente hace cosas, ¿no? El 0-1, por ejemplo, el movimiento que hace, el control, la definición, que dices, bueno, pues igual hay algún motivo por el que pagar tanto por él, ¿no? Y tenerlo ahí. Sí, yo creo que es a mí me parece un jugador que puedo entender que despiste, ¿no? Porque pues quizá no tiene unas capacidades casi te diría innatas, tremendas, y luego también pues quizá carezca de los fundamentos de un jugador más asentado, ¿no? Entonces eso te despista, pero el gol que marca es de jugador con condiciones, desde luego. Le falta hacernos un poco más de caso. O sea, ya nos hizo caso. El otro día vi que en una contra similar a la que un día se la jugó él chutando desde su casa y tuvo suerte y marcó gol. Bueno, tuvo suerte y marcó gol porque el portero no estuvo muy bien. El otro día se la dio a Mbappé, que por cierto Mbappé la falló y a lo mejor Endricky pensó, ¿ves cómo tenía que haber chutado desde 40 metros? Pero ahora le falta hacernos caso en algo que apuntamos hace un par de semanas, que era que no es necesario chutar muy fuerte cuando estás en el área, ¿no? Que la que tiró en el larguero, al larguero, después de un pase de Vinicius muy bonito y otro control perfecto, reventó la pelota contra el larguero, que quizá no era necesaria tanta. Tiene que hacernos caso Endricky con eso, que no escucha a sus entrenadores ni a su instinto, sino a los últimos de la lista, que la semana pasada hubo varios goles de estos de no chutar muy, muy fuerte. El de Nico Williams, por ejemplo, que llega al área y la toca despacito a un lado, muy parecido al de Lamine contra el Madrid. Así que, Endricky, solo te falta eso, hacernos caso a nosotros para ser el mejor delantero del mundo. Sí, el toque de exterior ahí de Endrick en la finalización fue muy bonito. Y luego, yo no sé, también hablando de cosas de modas que comienzan y se asientan, yo no soy muy fan, como tú has comentado antes, de repente jugar unas semifinales de Copa del Rey con Muso, ¿no? A mí eso que se puso de moda hace unos años, el dar la Copa del Rey al portero menos habitual, al portero suplente, en este caso Muso, el portero argentino un poco suplente de Oblak. A mí eso me parece que es un riesgo innecesario en unas semifinales de Copa del Rey, ¿no? Es lo que tú has dicho, que no creo que fallara estrepitosamente en ningún gol concreto, pero sí que tuvo todo el partido un poco de cierto nerviosismo, contagió un poco de inseguridad a veces a la defensa, en alguna salida, y tuvo alguna parada de mérito, ¿no? Pero es verdad que yo creo que eso se notó, digamos, su inactividad y además un poco que es un jugador que acaba de llegar este año, ¿no? Entonces me parece un riesgo innecesario, ¿no? Y ha habido ha habido muchos porteros que han costado Copas del Rey, ¿no? Y que además están demasiado expuestos y quedan señalados. Y en cambio, Sí. el que lo hizo muy bien fue Lunin, ¿no? Que creo que estuvo muy, muy bien, muy seguro, muy tranquilo, y creo que tuvo un papel crucial en la victoria del Madrid ahí en San Sebastián. Sí, o sea, esta es la típica cosa que estoy en contra, lo de poner al portero número 2 en Copa del Rey, sobre todo ya en una ronda avanzada, salvo que funcione. O sea, salvo que funcione. O sea, ayer Ancelotti perfecto, ¿no? Muy buena decisión poner a Lunin, porque Lunin hizo un partidazo el año pasado. Valverde perfecto también, porque le dio el portero 2 la final de Copa y fue el héroe en los penaltis, ¿no? Si sale bien. Guardiola mal en su día por poner a Pinto, ¿no? En alguna final, que costó quizá. Pues es así, pero claro, es que Muso, yo también entiendo que Simeone quiera darle chance, porque, claro, Muso tiene 30 años ya. O sea, Muso tiene 30 años. Por cierto, he leído que fue compañero de Paul en Udinese hace bastante tiempo. Luego jugó en el Atalanta y vino aquí, ¿no? Muso.
Muso, que honestamente yo lo conocía por... ¿Esto lo recuerdas? Que una vez subió una story de Instagram. O sea, esto es un poco el síndrome vendo un espejo por Wallapop, que subió una story a Instagram y no se dio cuenta que él salía reflejado como en un espejo que había y estaba sin ropa. Estaba sin ropa. No. Y entonces, que sí, además era un mensaje de para su novia. O sea, que era como que había etiquetado a su novia a decir, es la mejor, no sé qué, algo así. Y entonces se vio ahí. Y luego me reaccionó rápido, lógicamente, borró la story, pero ya era tarde, ¿no? Para la gente. Pero luego creo que lo llevó el Kun Agüero a su Twitch o algo así, y lo estuvieron comentando ahí de risas. Pero vamos, eso es de lo peor que te puede pasar, ¿eh? Eso es Dios castigándote. Encima que haces una story para felicitar a tu novia, tu mujer, quieres hacer un buen gesto, pero claro, también ponte ropa, ¿no? O sea, que va en su casa ahí, bueno, no sé, tampoco. Quiero decir que también eso, después de que te pase eso, que te meta un gol el Barça, tampoco te preocupa mucho, ¿no? Si has superado ese momento. Sí. Y el Madrid pudo ganar con... la Real Sociedad no jugó mal, pero tampoco me pareció un equipo como el de hace un par de temporadas. Le veo más sin encontrar cierta claridad arriba y demás. Le veo más... Es verdad que tuvo... Hace nada tenía a Isaac, que es probablemente uno de los delanteros más codiciados ahora mismo en la Premier y en el mercado, ¿no? Sí, ha perdido a Mikel Merino también, pero bueno, a mí es un equipo que me gusta mucho, ¿eh? O sea, es un equipo que me gusta mucho como equipo y como concepto de club. O sea, yo como aficionado de un equipo pequeño que aspira a ser mediano, sí, yo casi que tengo como referencia hombre, totalmente. La Real. O sea, primero, cómo trabaja Zubieta, cómo trabaja la cantera, que es increíble la cantidad de... Que luego, no solo por decir juego con esta gente, sino que es algo que es rentable después, ¿no? Para el club. Sí. Esa estabilidad económica le permite también fichar jugadores molones. O sea, eso sí que mola, la Real mola, se puede decir, como la Copa mola, que apetecen ver. O sea, a mí me gusta mucho Sušić. Ya sé que quizás sea un poco irregular, un poco frío y tal, pero yo como zurdito mentiroso, pues una zurda así, esa elegancia a favor. Luego, que apuesta por una idea de fútbol durante muchos años, sea la idea que sea. O sea, a mí me parece perfecto, que da continuidad. Luego tiene un arraigo muy grande en la zona, a nivel empresarial, a nivel social, a nivel cultural, de todo. Pero madre mía, esta especie de discurso propagandístico de la Real. Es que sí, estoy de acuerdo. Da la casualidad de que ayer me invitaron a a una videollamada, bueno, de un club de fútbol que estaba trabajando con una consultora para crear como una identidad de marca de ese club, ¿no? ¿Vale? Estuvimos ahí un tiempo hablando. Y salió este tema, ¿no? Y yo precisamente dije esto un poco, ¿no? De cómo... Dijiste, copiad a la Real Sociedad. básicamente, ¿no? Pero de construir un proyecto que vaya más allá de esta temporada o de este fin de semana, ¿no? Y aprovechar ese desafío que tiene el fútbol ahora, ¿no? De abrazar la modernidad sin perder la identidad, que es lo que hace especial a este deporte, ¿no? Y mira, creo que además la Real Sociedad es un buen ejemplo en eso, porque creo que empezaron a apostar por una forma de hacer las cosas y la mantuvieron a pesar de que quizá los resultados no eran tan buenos como hubieran querido en ese principio, ¿no? O sea, la Real Sociedad de repente hace, ¿cuánto? 12 años empezó a apostar por un tipo de jugador, por un tipo de proyecto. Me acuerdo aquella época de Eusebio y demás. Y quizá los resultados no eran tan buenos como querían ellos, los jugadores no dieron tan buen resultado como esperaban, sus mejores apuestas, pero lo mantuvieron. Y me recuerda un poco a lo que me contaba otro día en mi podcast Tania Sutherland, que es la directora de marketing de HBO, que ponía como ejemplo
Euforia, una serie que al principio, la primera temporada, no tuvo un gran éxito, no tuvo unas cifras para el recuerdo, pero había algo ahí que les gustaba a la gente de la cadena y que veían que había calidad y lo mantuvieron, y luego tuvo la serie más vista después de Juego de Tronos, ¿no? Ahí. Entonces creo que en eso les aplaudo, en haber mantenido cuando quizá los resultados no acompañaban tanto, ¿no? O haber tenido la paciencia para esperar que diera el fruto, que a lo mejor, como con algunos árboles, ¿no? Tardan más y hay que estar un poco ahí delante, pues aguantando. Dicho lo cual, estoy un poco enfadado con Imanol. Con Imanol y en extensión con la Real Sociedad, porque el otro día, en el primer tiempo, el partido de Liga retira al central Aguerd, ¿no? Muy bueno, marroquí, que era una de mis grandes apuestas en Bivenger desde el principio de temporada. Me ha dado muy buen rendimiento. Y en la previa deja entrever que está lesionado Aguerd, ¿no? O algo así. Y yo lo vendí en Bivenger. Ya, lo vendí en Bivenger y, para mi sorpresa, llega el partido de Copa el miércoles y Aguerd titular con la Real Sociedad. Así que es lo que le falta un poco a la Real Sociedad para ser el club perfecto, que es ser honesto con los jugadores de Bivenger, que bueno, por lo demás bastante bien. Aguerd, que es creo que es el jugador que más cobra de la Real junto a Zubimendi, creo. ¿No? Hombre, bueno, ¿eh? Sí, sí, bueno. por eso, que creo que es una apuesta decidida de la Real. Sí. A ver, yo tengo ganas de Óscarson también, ¿eh? De delantero, que así poco a poco es muy buen rematador, un jugador un poco peculiar, pero bueno, me gustan estos fichajes que hace. El Celta también hace este tipo de fichajes de vez en cuando, ¿no? Un poco ahí el norte de Europa, jugadores un poco ahí fuera de los grandes mercados. Y no sé, ¿el Madrid qué te pareció? Se ha lesionado Ceballos, 2 meses, dicen, mínimo. Ya, sí. A ver si ahora tanto que has rajado de Ceballos, Javier. Ahora lo vas a echar de menos. Qué rata oportunista eres, qué rata ventajista asquerosa. A ver si Ceballos es como el pelo o los dientes, que solo lo valoras cuando los pierdes, ¿no? O sea, pero está claro que a Ceballos el equipo le va a echar mucho de menos, porque era esa pieza que había encontrado Ancelotti para dar sentido a un aparente sinsentido, que era un poco la estructura del Madrid, de este Madrid con tanto atacante y sin Kroos. Pues había encontrado ahí en Ceballos una figura que le daba fluidez a su equipo. Pero es que esto de las lesiones, además, es un poco el sino de Ceballos a lo largo de su carrera, ¿no? Un poco de mala suerte. También supongo relacionada con cierta fragilidad, ¿no? O algo así, pero ha tenido muy mala suerte en lesiones importantes en momentos clave para él. Me acuerdo de los Juegos Olímpicos, que era el faro, ¿no? de Luis de la Fuente, y le hacen una lesión que ya le hace perder no sé cuántos meses. Luego este año también vuelve a tener una lesión importante al principio de la temporada, de 2 meses, otra vez ahora. O sea, siempre, además con Ceballos, la sensación de que una lesión al final siempre acaba siendo más grave de lo que aparentemente es, como pasó ayer, que parecía un choque sin más, un golpe, y 2 meses de repente. Ahora que el Madrid estaba mejorando, ¿no? Estaba bastante bien, se lesiona Ceballos, quizá empeore, y entonces te dirán, Javier, ¿ves cómo te echarán en cara un poco? La gente es así, ¿no? Pero, hombre, sé que la verdad es que de eso te da un poco igual, soy consciente, pero varios oyentes nos han comentado que te picaste mucho cuando pusieron en duda tus conocimientos sobre la tortuga ninja. Eso como... Hombre, o sea, a Javier le da igual que le digan no sé qué, no sé cuántos de Mbappé y tal y cual, pero te ofendió, ¿eh? Claro, es verdad que un niño, que como muy bien unido lo de Mbappé y las tortugas ninja, ¿eh? Sí, muy apropiado. Sí. Claro, esa es una teoría, ¿no? Cuando
que si Florentino quería unir todas las Tortugas Ninja, Casemiro, luego, ¿no? Mbappé, pero un niño, como contaste, ¿no? Que tenía en VHS, que le llevaba a su abuela todos los capítulos de Tortuga Ninja, que la primera pizza que pide, o sea, pocas cosas más importantes hay en la vida que la primera pizza que pide una persona. Claro. Es un homenaje a las Tortugas Ninja, que luego tengas que aguantar que unos desconocidos te digan que no tienes ni idea de las Tortugas Ninja, Javier. Esto yo empatizo contigo un poco. O sea, yo que sí que es verdad que no tengo ni idea, empatizo contigo en este asunto. O sea, menos mal, también te digo, que hay oyentes, mejores personas, como Jesús Marrone, que te defendió en público, ¿sabes? Te defendió, dijo, yo doy fe de que Javier sabe de las Tortugas Ninja, porque durante el Mundial bautizó a Rüdiger y Süle como Bebop y Rocksteady. Bebop y Rocksteady. Sí. Ya ves tú lo que yo sé. El jabalí y el rinoceronte, que eran de los... Era el jabalí y el rinoceronte, que eran los esbirros de Shredder, que era el malo. Pero vamos, no sé nada, Enrique, ahora no sé nada. ¿Ostras, Shredder era el malo? Sí, claro. Como Dick Shredder, el exentrenador del Castellón. Sí. Esto, quizá por eso lo destituyeron, quizá por eso, ¿no? Porque igual el presidente vio un capítulo de las Tortugas Ninja. No lo sé. Teorías. Sí, que es como significa pues triturador, destructor, ¿no? Algo así del inglés al español, sí. No sé, yo como antes he entendido el refrán que has dicho en inglés, ya, cualquier cosa, Javier. Cerramos capítulo copero hasta el mes de abril. Volverá a la liga este fin de semana, pero antes tenemos que despedirnos con nuestra sección de cierre llamada Gol Cantado. Javier, Gol Cantado, ¿te parece? ¿Te apetece? Vale. A ver, pues tenemos varios nuevos, Mira, por ejemplo, Javier Viñals nos escribe: para Gol Cantado, hoy me ha saltado la canción Gol, se llama Gol la canción, de Cali y el Dandy. Y dice, y una estrofa me ha hecho reflexionar. Esta estrofa dice: persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero. Y el desenlace, nos cuenta, es que acaba en gol. Y Javier nos dice, vamos, yo desde la experiencia médica, o sea, debe ser médico, y de ex guardameta de fútbol regional, ve a un delantero que viene hacia mí agarrándose el pecho como un loco y me asusto, ¿no? Y me asusto. Un poco Julian Ross, ¿no? Agarrarse el pecho, ¿no? Hay un meme ahí de Julian Ross clásico, ¿no? De él teniendo un pequeño infarto, ¿no? De su corazón maltrecho. Claro, como dice la canción, que el portero se asusta, ¿no? Al ver, y dice, no me quiero imaginar la bronca que se llevó el portero al acabar el partido por su entrenador por ir a socorrer al delantero que pensaba que le estaba dando un ataque o algo, y resulta que le mete gol, ¿no? La trampa. Que siempre es mejor algo que esto, que algo que se dice mucho, que es con el corazón en la mano, ¿no? La gente dice mucho, ¿no? Esto te lo digo con el corazón en la mano, ¿no? Dices, si tiene el corazón en la mano, llamado a un médico, ¿no? Porque eso no puede aguantar mucho tiempo, ¿no? Serán sus últimas palabras en todo caso. Cali y el Dandy, no tengo yo muy trabajados a Cali y el Dandy. Buena pareja de delanteros. Buena pareja de delanteros, el Cali y el Dandy. El Dandy, nuestro querido Diario As. Sí. ¿No? Eso tendrían que recuperarlo. O se sigue haciendo. Es que no lo sé. Igual estoy liándola. ¿No? Lo de el crack, el Dandy, el duro. Vaya día. Y vaya día. De hecho, el otro día me decía... me gustaría que me dieran el premio Vaya Día de Honor, ¿no? Un poco ahí. El otro día un amigo me comentaba que me dijo, debería haber
aparte del MVP, ¿no? El trofeo al mejor jugador del partido que se da hoy en día en Champions y demás, debería haber también uno que para el peor jugador, ¿no? Y yo le conté lo del Vaya Día y él no lo sabía, que en el As, que a mí me encantaba mientras veía el partido imaginarme quién sería el crack, quién sería el dandy, quién sería el Vaya Día. El duro me daba más igual, ¿no? O era más obvio. Pero sí, el anti-MVP, ¿no? Que además lo comentaba con él, que digo, a veces no era tanto el que peor estaba, porque a veces era un poco, incluso habría sido demasiado cebarse con ese jugador, sino a veces también era la estrella que no aparecía, ¿no? O que era un poco irreconocible, ¿no? O que y sí, a mí me gustaba el Valladolid. Alguien que se lesionaba, quizá. O sea, yo era lo primero que miraba. Lo primero que miraba era, luego ya leía la crónica o lo que fuera, pero primero iba a esa columnita de puntuaciones aparte. Existen los premios Renaldiños, ¿no? David Mosquera, que un poco eso, ¿no? El antibalón de oro de cada año. Pero sí, no sé, Javier, vaya día. También tengo que rectificar yo. O sea, no solo tú sufriste ataques bueno, yo también los sufrí, los de las Tortugas Ninja, pero yo mi motivo con razón. Porque está un poco gol cantado. ¿Te acuerdas que hace unos días dije que hablamos del tifo con el que podía responder el Madrid al del Manchester City? El Manchester City estuvo inspirado en Oasis, una canción de Oasis, y yo propuse una de Camela. Y dije que Camelas eran de Los Ángeles de San Rafael. Y no es así, son de San Cristóbal de Los Ángeles, que no son los mismos ángeles. No confundir con Los Ángeles Clippers. Lo pensé y dije, no me suena a Los Ángeles de San Rafael, porque aparte Los Ángeles de Rafael es donde iba el Atlético de Madrid de la época de Gil, claro, y todo esto. Pues yo creo que asocié ideas futbolísticas, no eran de San Cristóbal de Los Ángeles, donde estaba la colonia Marconi, que era donde vivía Raúl, y por eso son de la misma zona. Dicho lo cual, que es lo que queremos, que nuestros oyentes tengan información veraz, ¿no? Que no expandan bulos, porque imagínate que a lo mejor algún oyente nuestro ahora se ha pasado una semana. Toda la semana. Claro. Intoxicando. Pues ahora tiene que repetir la jugada. Cambiando la Wikipedia, tal, claro, es una cosa, a veces, un daño irreversible hacemos con nuestros errores, Enrique. Si solo fuera por esto, sería un daño controlable, ¿no? Pero el otro día me dijo un amigo que llegó al partido, puso el partido del Barça Atlético, ya iban 0-2 y ya le molestó por si no se cumplía lo de que hasta el minuto 70 era folclore, ¿no? Me dijo, yo llego tan confiado a ver la tele porque pienso que hasta el minuto 70 es folclore y me lo encuentro 0-2. ¿Qué ocurrió? Que solo había que esperar, porque luego realmente hasta el minuto 70 fue folclore, realmente. Muy, muy buen folclore, ¿no? Juegos floridos, grandes bailes regionales, grandes poemillas, pero folclore, al fin y al cabo, como al final se... No hemos hablado del WhatsApp que te mandé diciendo que tenía razón yo con Julián Álvarez. ¿Cómo? Y tú me dijiste, sí, efectivamente, le descubriste. Pero es verdad que yo he sido muy entusiasta aquí desde el Mundial con Julián Álvarez y creo que además reivindica la capacidad visionaria casi de Luis de la Fuente, de don Luis de la Fuente a partir de ahora, que él le puso cuando no quería tanta gente en él, en Julián Álvarez, le puso como el segundo o el tercer mejor jugador del mundo en el Balón de Oro. Y la gente se lo tomó un poco a broma. Se lo tomó como una vaya excentricidad de Luis de la Fuente. Y boom, qué jugador, qué carácter, qué partidazo hizo. Y también te diré, nadie le menciona un poco para explicar la crisis del Manchester City ahora, ¿eh? Y creo que también, mucho Rodri, pero Julián Álvarez estuvo espléndido el año pasado cubriendo la baja de De Bruyne, que no es nada fácil, y ahora se ha ido y nadie menciona la salida de Julián Álvarez.
Eso te iba a decir. Por una parte, que la decisión de la Fuente tiene pinta que va a envejecer bien, ¿no? Que podrá presumir de ella. Y que es muy extraño, ¿no? El Manchester City, sobre todo, tal y como están diciendo, que ya sabían que tenían que iniciar la renovación de la plantilla, ¿no? Y que el ciclo se había terminado, pues, no sé, era el perfil idóneo, ¿no? Para darle más galones y que escalara en la jerarquía de la plantilla. No lo sé. No lo sé. También te digo que Julián Álvarez ha caído en un sitio bastante bueno o muy bueno para desarrollar su carrera, ¿no? Que tiene un entrenador que seguro que ha influido mucho en esa decisión. Sí. Y está en un buen equipo, está en una buena ciudad para él también, el idioma, todas esas cosas. Pues también entiendo que a él también viera bien, viera con buenos ojos un cambio, ¿no? Porque es algo que esto hay que hablarlo un día también, ¿no? De cuáles son las armas del fútbol español para seguir no dominando, pero casi, ¿no? En una posición muy alta en lo que es el fútbol mundial, cuando estamos viendo que, yo qué sé, este último mercado apenas nadie ha pagado €1 por ninguna incorporación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en el fútbol hay tantos jugadores de un nivel alto que da igual si no vas a por tu primera o segunda opción porque la tercera quizá sea muy pareja, ¿no? O que haya jugadores que prioricen algo más allá del dinero y entonces los tengas, ¿no? Como pueda pasar con Mbappé en el Real Madrid, o que además de ganar muchísimo dinero, quizá en otro sitio ganaría algo más y prefiere, digamos, Sí, como dice Valdano, sí. ¿no? Que en Madrid pagan gloria y esas cosas. Eso sí, te paga con grandeza, ¿no? También, sí, sí. Claro, o que se trabaja muy bien la base y vemos que equipos como el Barça ha subido un montón de gente de la base muy competitiva, la Real Sociedad que estábamos hablando, el Athletic de Bilbao, el Villarreal, ¿no? Que es la ventaja que tenemos, es la formación, pero es fascinante cómo llevamos tanto tiempo en una posición de dominio, sin ser los que más dinero tenemos desde hace tiempo también. Sí, creo que es la combinación de lo que tú dices, de que se siguen generando jugadores muy buenos, como se ha visto en esta Eurocopa, con jugadores jóvenes muy, muy prometedores, que son ya una realidad, pero luego también creo que o sea, tiene una importancia capital el tener jugadores históricos que han tenido grandeza aquí. O sea, yo creo que al final el efecto que tiene, por supuesto, Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Que son más recientes, pero te hablo incluso tirando para atrás, el impacto que tiene en la memoria de gente que ahora es joven, de jugadores, pues como Zidane, como Ronaldo en el Barça o en el Madrid, pues eso lo asocias con grandeza y lo que dices tú de si quieres hacer dinero tienes opciones, pero también si quieres un poco ser el chico del póster, España es el lugar, yo creo, hoy en día para poder serlo, ¿no? Uno de los mejores, ¿no? Antes eran otros, había más competidores y yo creo que España en esto ahora es bastante eso, ¿no? Que quizá pues ciertos equipos sí pueden competir con grandes sueldos, pero Julián Álvarez es un buen ejemplo. Yo pensaba que era imposible sacar a Julián Álvarez del Manchester City y tan joven. Para mí es un robo, como ha podido ser un poco el de Luka Doncic por los Lakers, ¿no? De hacerlo así a lo silencioso y robar a una estrella de un rival directo. Y creo que lo es. España no deja de sacar buenos futbolistas a pesar de que ya nadie juegue en la calle, ¿eh, Javier? Sí. Paradoja. Pero nada, pues seguiremos disfrutando de los equipos españoles este fin de semana que vuelve la Liga, Javier, y volveremos a hablar tú y yo este domingo, seguramente, ¿no? O el lunes. Sí. Tenemos, creo, otra noticia de última hora que tú has adelantado antes, que Kimmich, por lo visto, ya no va a renovar con el Bayern de Múnich, que el Bayern de Múnich le ha quitado la oferta de renovación
Y es otro caso, ¿no? De que el típico jugador que acabará pues como Lewandowski yendo al Barça a probar o Álava al Real Madrid, pues eso, son jugadores que quieren tener una experiencia en España, ¿no? Y eso es ya están calentando en la banda todos los memes de Kimmich y Valle, de compañeros, ¿no? Sí. Están ya calentitos. Solo tú estás esperando eso. Pero tiene pinta de ser un poco insoportable, Kimmich. No sé por qué me lo da. Sí. Igual es como el propio Kimi de compañeros, que primero parece que es un macarra, pero luego descubres que tiene su corazoncito. Tiene corazón. Realmente. Entonces, tiene sus códigos. Salió que tuvo una movida gorda con Flick en un mundial, ¿no? Que tuvo un enfrentamiento ahí en la concentración. Pensaba que me ibas a decir de Kimi, de algo de Kimi. Yo estoy mal metiendo para frustrar el fichaje de Kimmich por el Barça, ¿no? Como estoy torpedeando, ¿no? Te falta tiempo, Sí. Para decir, ahí no hay buena química. Sí, Le pegó una patada a Coque en un duelo con el Atlético de Madrid también, ¿no? O sea, exacto. Y se marchó aplaudido del Bernabéu una vez, ¿no? ¿No recuerdas una eliminatoria cuando lo cambiaron? Eso es. Pues ya está hecho el fichaje, Javier. Aquí lo dijimos primero. Pues Enrique, te mando un abrazo enorme a ti y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.